En realidad, hermanos, amados, amigos, invitados, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con la Trinidad United Methodist Church, la Iglesia Metodista Unida de la Trinidad, aquí en el este de Los Ángeles, hermanos. El día de hoy es un día muy especial, ustedes lo saben. Un día especial por varias razones. Primero, como cada primer domingo del mes, celebramos la Santa Comunión. Y eso es especial, eso es algo muy hermoso, muy bueno en nuestra iglesia. Pero además, el día de hoy estamos celebrando el Domingo Mundial de la Santa Comunión. Eso quiere decir que alrededor del mundo, aparte de predicar en el mismo texto, el que vamos a meditar el día de hoy, también nuestras iglesias, nuestras hermanas iglesias de otros países, también celebran la Santa Comunión, y eso es lo que nos une alrededor del mundo. Y eso es algo de mucha bendición. Pero el domingo, hoy, es un día mucho más especial porque estamos adorando por última vez en este hermoso santuario. A partir de la semana siguiente, hermanos, vamos a empezar a ver transformaciones en este lugar. La Trinidad, hermanos, va a ser demolida, va a ser tirada completamente para construir 66 unidades de habitación para personas mayores de edad. Y eso, hermanos, hace que nosotros nos transformemos, nos actualicemos para que la presencia de la Iglesia Metodista Unida siga estando aquí, en este sector de la ciudad, en el este de Los Ángeles. Esto me recuerda a una de las frases que uno de nuestros superintendentes compartió conmigo hace algunos días. El reverendo Saya Tujitaji dijo: para que haya resurrección, debe haber muerte. Nada más de que nosotros enfrentamos la muerte con esperanza, con visión, con propósito. Esto resalta, hermanos, una de las doctrinas más importantes de todo el cristianismo: la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, no hay domingo de resurrección sin un viernes de dolor, de agonía y muerte. Sin embargo, como creyentes enfrentamos esta experiencia, ¿sí?, con esperanza, con fe en el poder de nuestro Dios y con la seguridad de que aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros, escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 14. Así que, hermanos, les invito a reflexionar juntos el texto que hemos leído, el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versos 5 al 10. Today is a very special Sunday, Holy Communion, the World Communion Sunday, and also this is the last service here in this sanctuary. Praise God. La Trinidad United Methodist Church is our church, brothers and sisters, has been called to serve, to continue serving God. Yes, in this place, in this city, but we are moving temporarily to another place to give time and space for construction on this site. Then I invite you to reflect with me on the text that we already read. The Gospel according to Luke, chapter
17, verses 5 to 10. Aumentanos la fe. Increase our faith. El texto que tenemos, hermanos, delante de nosotros, un texto que el leccionario nos sugiere para este día, en realidad está conectado con otros textos. Son 4 textos los que están conectados. El primero es el verso 1 y 2, que según el Evangelio, en el capítulo 17, nos recuerda las ocasiones de caer. Van a venir tropiezos, van a venir obstáculos, pero ay de aquel por quien vengan esos obstáculos, nos recuerda el texto. Y yo los invito a que tengan eso en mente para entonces entender por qué los discípulos pidieron al Señor, aumentanos la fe. La segunda parte, hermanos, me llamó la atención. Estos son los versos 3 y 4. Y allí, hermanos, encontramos la manera en que debemos tratar a quienes nos lastiman o nos ofenden. Ofensa, reprensión, arrepentimiento, perdón. Ese es el proceso, hermanos, que el Señor Jesús nos propone. Ahora, lo difícil que se nos presenta en este texto, hermanos, es ¿cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? Escuchen esto, hermanos. Si tu hermano te ofende, ve y repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Usted dirá, eso lo puedo hacer fácilmente. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y según Lucas es, si tu hermano te ofende y viene a ti pidiéndote perdón, porque sí se arrepiente, y si viene 7 veces al día, ¿lo debemos perdonar? 7 veces al día, hermanos, es una frase que se debe interpretar no literalmente. No sé si ha habido una ocasión en que alguien te ofende 7 veces al día. Pero el texto, hermanos, nos llama a perdonar. Y ese es el sentido en que debemos interpretar, debemos perdonar siempre. Es aquí, escúchenme bien, es aquí donde nuestro texto que tenemos delante de nosotros, es aquí donde entra la frase que los discípulos le dicen a Jesús. La petición de sus discípulos ante esas altas exigencias de la vida cristiana es: Señor, aumentanos la fe. This is the context in which we need to understand the petition of the disciples. Increase our faith, coming connected to other phrases, other part of the text. The first one is the situation that we're going to face every day in our life. We're going to face obstacles, difficulties. The second phrase is about forgiveness. The process of forgiveness. If your brother or sister sins against you, but he or she repents, forgive him, forgive her. But the difficulty is how many times. And the text, according to Luke, says, if 7 times sins against you, and 7 times a day ask you for forgiveness, forgive him, forgive her. And that is the context in which our text, the petition, increase our faith coming. Hermanos amados, yo no sé si ustedes estén dispuestos a perdonar 7 veces al día. Multiplíquelo por 7 días a la semana.
multiplíquelo por 52 semanas. Hermanos, estamos pidiendo que la iglesia, que nosotros como cristianos podamos perdonar siempre. Por eso es que los discípulos le dicen: Señor, ante esto, aumentanos la fe. Increase our faith. Fe. Increase our faith. Esto me recuerda a un diálogo muy bonito que encontré por ahí, hermanos. Les voy a contar esta historia. Tiene que ver con Juan Wesley. Cuando Juan Wesley vino a América, muy joven por cierto, en el camino hacia América se encontró en medio de una tempestad, de una tormenta muy fuerte. Pero en el barco venían otros hermanos también, los moravos. Y ellos mantuvieron su fe, cantando y confiando en el Señor. Y Juan Wesley les preguntaba: ¿ustedes no tienen miedo? ¿Sus hijos no tienen miedo? Acuérdense que para ese tiempo Juan Wesley no había encontrado la seguridad de la salvación. Su ministerio en América y después a su regreso a Inglaterra, decide buscar en Alemania al grupo moravo. Y se encontró con un pastor moravo llamado Pedro Bowler. Acuérdense, eso fue antes de la experiencia de Aldersgate. Juan Wesley estaba buscando con ansiedad tener la seguridad de la salvación, y eso se refleja en su pregunta a Bowler. Juan Wesley le dice: pero ¿cómo puedo predicar la fe si yo mismo no la tengo? A lo que Bowler animó a Juan Wesley diciendo, escuchen esto, hermanos: predica la fe hasta que la tengas. Entonces predicarás la fe porque ya la tienes. ¡Wow! Este texto, hermanos, esta parte en la vida de Juan Wesley me llamó la atención, porque es exactamente la misma petición que los discípulos hacen de Jesús. Aumentanos la fe. Eso no quiere decir que Juan Wesley no tenía fe. Él quería tener la seguridad de la salvación. Lo mismo que los discípulos. No están diciendo que no tienen fe. Están pidiendo: aumentanos la fe. Increase our faith. Comes to my mind a dialogue between Peter Bowler and John Wesley. John Wesley, before the experience of Aldersgate, he asked Peter Bowler, and remember, Peter Bowler was a Moravian preacher, Moravian minister. He asked him, but how can I preach faith if I have no faith? Then Bowler explained to him, preach the faith until you have it. And after you have it, you will continue preaching faith. That means that faith is in us. But the same petition of the disciples, increase our faith, is ours. Aumentanos la fe. En realidad, hermanos, en el texto bíblico, en el texto original, se nos dice más o menos así: añade a nosotros fe. That is the meaning in the Greek, in the original text. Add to us more faith. Aquí debemos recordar qué es la fe. De acuerdo al apóstol Pablo, la fe es un don de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios.
La manera entonces, hermanos, en que la gracia de Dios se manifiesta en el ser humano es a través de la fe, a través de darnos la fe. Y nuestro Señor Jesucristo ilustró la fe como un grano de mostaza, lo que nos enseña que se empieza por una pequeña expresión de fe. Pero la semilla de mostaza es una de las más pequeñas semillas, pero cuando crece, hermanos, cuando se pone en tierra fértil, llega a ser un árbol donde las aves pueden encontrar refugio. Amados hermanos, la fe no debe estancarse. Debe seguir desarrollándose día a día, de tal manera que los milagros puedan suceder. Como el sicómoro que se traspasa al mar a la orden de aquel que tiene fe y le dice: quítate de aquí, plántate en el mar, obedecería. No debemos, hermanos, olvidar que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra fe, hermanos, puede crecer si ponemos esmerada atención a la palabra de Dios. Aumentanos la fe. Es una petición válida porque nos hace humildes en depender de la acción de Dios en nosotros. Esto lo recuerda el profeta Habacuc, la lectura que tenemos del Antiguo Testamento de los profetas, cuando dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso dice Habacuc 2:4. Hermanas, hermanos, nuestra amada iglesia, la Trinidad, ha existido aquí por más de 129 años. Gracias a Naide por corregirme, no fue en 1986, era al revés, 1896. Y me pregunto, hermanos, ¿quién ha sostenido esta iglesia? ¿Quién ha sostenido este ministerio por tantos años? Sin duda alguna la respuesta es: nuestro Dios ha sostenido esta iglesia. Sí, pero ha sido a través de la fe de cientos de hermanos y hermanas que han entregado su vida en este lugar, que se han congregado para adorar a Dios. A través de cuántos bautismos se hicieron acá. A través, hermanos, de cuántas veces se celebró la Santa Comunión en este santuario. A través de los compromisos de fe que se hicieron en tantas bodas, aniversarios. Esa fe se ha nutrido por medio de la comunión de los unos a los otros. Sí, Dios ha sostenido a esta iglesia y han pasado muchas experiencias entre nosotros. Este es un lugar, es un testimonio de que Dios sigue activo, hermanos, en el este de Los Ángeles y seguirá siendo poderoso en el nombre del Señor. Hermanos, ¿podemos visualizar lo que será este sitio en 2 o 3 años? Esa es la fe que mueve montañas, una fe viva, fuerte, inquebrantable. Yo quiero imaginarme, hermanos, 3 años después, cuando estemos de vuelta aquí en este lugar y estemos consagrando un espacio de adoración y estamos abriendo un nuevo capítulo en la vida de la Trinidad United Methodist Church. Estoy convencido, hermanos, que Dios nos sostendrá en esa transición. No ha sido fácil, no será fácil, pero quiero anticipar en fe que en este lugar se seguirá anunciando la gracia de Dios y muchas personas más encontrarán sentido a la vida. Muchas personas y matrimonios serán restaurados. Muchos más niños serán bautizados en el nombre del Señor y la palabra de Dios seguirá siendo anunciada en este lugar. Pregunto, ¿usted cree esto? Podemos decir: creo. Aumentanos la fe.
Ahora, la última parte, hermanos, es la cuarta frase que aparece en el texto. Y es donde yo quiero, hermanos, retarte. Es aquí donde entramos tú y yo. Lo dije anteriormente, nuestro texto termina con un llamado a un servicio humilde. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Es aquí donde entra tu participación y la mía. Jesús, hermanos, hace la conexión perfecta entre la fe y la acción. Y usa una parábola muy fuerte, hermanos. A veces nos sorprende, pero se las quiero comentar. La parábola del verso 7 al 9, donde se hace un llamado al servicio fiel y continuo. En la parábola, la expectativa del amo acerca de sus siervos después de haber trabajado arduamente no es llamarlos y sentarlos a la mesa a disfrutar el resto del día y a descansar, sino les espera aún más trabajos. Si usted va conmigo, el amo en la parábola les dice: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come tú, bebe tú. Esto significa, hermanos, que el siervo está llamado a continuar su servicio. Y después de esto, ¿qué? Bueno, el último versículo nos ayuda a ubicarnos en nuestro papel de siervos de Dios. Y eso no se refiere solamente a los pastores o líderes de la iglesia. Esto nos apela a todos. Cuando hayáis hecho todo, considérense ustedes siervos inútiles. Hermanos, esta es una imagen de un lado oscuro y desagradable de la vida. La vida de un esclavo, el servicio de un esclavo, hermanos, que no recibe agradecimiento ni reclama el agradecimiento de su amo. Déjame explicar tantito esto. Esto es algo común, hermanos, que sucedía en tiempos de Jesús. Los esclavos no tenían 8 horas de trabajo, los esclavos eran 24 horas al día. Por lo tanto, cuando el amo llega, acuérdense, estos siervos habían estado trabajando en el campo, arando en el campo. Habían estado bajo el sol, habían estado cuidando las ovejas. Y después de eso que llegan a casa, el Señor, el amo, no les dice: qué bueno, ya vinieron, descansen, tomen sus hamacas, vamos a descansar, vamos a tomar un break. No. Les dice: cíñete, prepárame la cena y después de eso comerás tú. Quizás nuestra lógica humana, hermanos, nos dice que después de haber trabajado duramente, nos merecemos un reconocimiento. Y desde luego, hermanos, desde luego reconocemos el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y la fidelidad de todos los miembros de esta iglesia. Pero el texto va más allá, hermanos. Nos invita a mantener la humildad por encima de todos. Siervos inútiles somos. Esta expresión no nos devalúa ni nos quita méritos. Más bien nos enseña que nuestro servicio a Dios no es un medio para ganar puntos, ganar méritos o reconocimiento. Es simplemente el cumplimiento de nuestra obligación como sus siervos. La enseñanza de Jesús nos invita, hermanos, a cultivar la humildad y a reconocer nuestra dependencia en Dios. Debemos obedecer sus mandamientos sin jactarnos de nuestros logros. En cambio, debemos aceptar de que somos simplemente siervos de Dios y que cualquier servicio que prestemos es simplemente el cumplimiento de nuestro deber.
Al reconocer nuestra condición de siervos inútiles, nos liberamos de la carga, esa carga de buscar aprobación o reconocimiento de los demás. Y así podemos centrarnos en servir a Dios con amor y gratitud, sabiendo que nuestro verdadero valor proviene de nuestra relación con Dios. Two things. Increase our faith is a valid petition from disciples, because ministry, service at church is not easy. Demands from us day by day. At the end of the text, the text says, after your service, expect more service. And we can consider ourselves only ministers, leaders, people of God doing whatever we need to do because that is our due. Como conclusión, hermanos, les presento simplemente esto. Si bien la misericordia y la gracia de Dios nos llegan de manera gratuita e inmerecida, la fe no fructifica sin nuestra colaboración. Si clamamos, aumentanos la fe, en realidad lo que estamos pidiendo es que en todas las experiencias que enfrentemos en la vida, que pueden ser difíciles y a veces amargas, con la ayuda de Dios por medio de la fe, grandes cosas pueden suceder. Esa fe, si es aumentada, aumenta nuestro servicio. Y nuestro servicio, hermanos, no es para que nos jactemos o para hacer méritos, sino que la fe nos motiva a servir a los demás sin esperar nada a cambio, ya que nuestro verdadero servicio es a Dios. El servicio en el reino de Dios es un servicio laborioso, lleno de trabajos y cargas. Cristo en ninguna parte lo presenta fácil, hermanos. Ningún cristiano puede centrarse en una pequeña rutina del deber y decir, haré esto y después voy a descansar, voy a tomar un tiempo de vacaciones cristianas. Mis amados hermanos, nos esperan aún más trabajos. El día de ayer, después de trabajar bastante intensamente en Pico Rivera, nuestra hermana Mari va todavía a trabajar horas extras. Eso ilustra, hermanos, exactamente el texto que tenemos. Agradezco de corazón a los que han dedicado tiempo en preparar el santuario en Pico Rivera como sede de los próximos años y ministerio de nuestra iglesia mientras dure aquí la construcción. Sí, también nos espera esta semana muy intensa, hermanos. Mudar los pianos, mudar el púlpito, mudar tantas cosas más, que el Señor nos ayude. Debemos trabajar, hermanos, no nada más en que allá tengamos un lugar para adorar. Escuchen esto. ¿Qué hay de aquellas áreas de evangelización, de discipulado, de educación cristiana, de mayordomía, de administración, de desarrollo de liderazgo, hermanos? Tenemos mucho que hacer. No ha acabado aquí nuestro trabajo. Todavía nos espera más. Y cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, podemos conformarnos con el título de siervos inútiles. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Vayamos, hermanos, con el llamado a la fe, y aumentanos la fe, pero también vayamos con el sentido de servicio, y servicio hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Aumentanos la fe, pues, Señor. Amén.